Hola chicos, ¿cómo están? En la sesión de hoy no tuvimos transmisión ya que ha habido algunos problemas de conexión con los servidores de la plataforma. Vale, sin embargo, acá haremos un repaso de lo que vimos esta semana, ¿vale? Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud que puedan estar teniendo sobre geometría descriptiva, el tema que sea con respecto a la materia, lo pueden dejar por favor en el link que está en la descripción de este video. Recuerden que allí podrán redactar sus preguntas y adjuntar imágenes, ya sea del procedimiento o del enunciado, ¿vale? Entonces, en el video de hoy lo que haremos será una explicación de lo que fue el tema de la semana, ¿vale? Un repaso más bien conceptual sobre lo que es las intersecciones de planos, sobre lo que concierne a las intersecciones entre planos. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a comenzar. Voy a quitar mi imagen para dar una mejor cabida a lo que hay en pantalla. ¿Listo? Entonces, recordemos que cuando tenemos o cuando nos referimos a intersecciones entre planos, pues ya sabemos lo que es un plano, por supuesto, ¿cierto? Lo que es un plano, que es un conjunto de líneas que se cortan entre sí, ¿vale? Por ejemplo, el triángulo son tres líneas donde las tres se están cortando, ¿vale? Por ejemplo, acá la línea BA y la línea CA, esas dos líneas comparten el punto A, ¿cierto? La línea AB y la línea CB comparten el punto B, ¿cierto? Y la línea AC y la línea BC comparten el punto C. ¿Vale? Entonces cada pareja de líneas tiene un punto en común, ¿vale? Un punto que están compartiendo. Por eso son líneas que se cortan. Ahora, cuando hablamos de una intersección entre un plano y una línea, recordemos que podemos tomar de ejemplo a nuestra escuadra, ¿vale? Para hablar de una intersección entre un triángulo. Entonces, ese es nuestro plano. Y podemos hacer un acto de fe, por así decirlo, de el portaminas haciendo como si fuera una línea, ¿vale? Asumiendo que hipotéticamente estamos atravesando el plano, podemos pensar que, o podemos observar que hay una parte del portaminas que está cubierta por el color verde de eh, la escuadra, ¿vale? Hay otra parte que está normal y hay otra parte que está normal también, ¿cierto? Pero acá hay una parte que está siendo tapada, por así decirlo, por la escuadra, ¿vale? Que está el portaminas de color verde. A eso lo vamos a ver como la visibilidad, ¿cierto? Porque esa parte es la que estaría oculta por la escuadra, ¿vale? Esa parte del portaminas es la que estaría oculta. Ahora, cuando tenemos un plano y una línea, lo que nos van a pedir la mayoría de veces es buscar el ángulo de corte, ¿cierto? Para buscar el ángulo de corte necesitamos tener el plano como filo y la línea en longitud real. De manera que allí podremos observar que se forma un ángulo, ¿vale? ¿Cierto? Entre el filo y lo que es el plano, ¿vale? Un ángulo entre la línea, perdón, y el filo, ¿cierto? Un ángulo formado por esos dos. La idea va a ser siempre medir ese ángulo de corte entre la línea y el plano. Entonces, nosotros esta semana vimos que para ello, como acabo de mencionarlo, tenemos que buscar una vista en donde tengamos el plano como filo y la línea en longitud real. Para ello, recordemos que lo que podemos hacer es trazar una línea, ¿vale? Eh, de amarre, ¿cierto? Porque ya sabemos lo que es un amarre, ya lo hemos reiterado muchas veces, que es una línea horizontal dentro del plano, ¿vale? Que lo atraviesa hasta la siguiente línea. ¿Por qué no lo puedo trazar en B y por qué no lo puedo trazar en A? En B puedo trazar una línea horizontal, ¿vale? Pero no va a estar dentro del plano y es exactamente lo mismo que ocurre en el punto A en este caso. Pero en el punto C
Una línea horizontal sí estaría dentro del plano y la trazamos hasta la siguiente línea, ¿vale? Ahí tendríamos el punto C'. Ahora, estando ahí, recordemos que al tenerlo sobre la línea AB o BA, lo proyectamos entonces hasta esa misma línea AB, ¿cierto? Ahí tendríamos a nuestro punto C'. Ese punto C' lo unimos con el punto C y obtenemos la línea en longitud real. ¿Listo? Hasta ahí vamos. Esa línea que está en longitud real es nuestro amarre y es también el rumbo del plano, ¿cierto? A esta línea le podemos determinar o le podemos medir el rumbo, ¿vale? Ya sea un rumbo de C' hacia C o de C hacia C'. Ya nosotros sabemos cómo medir un rumbo desde lo que fue el tema de tipos de línea. Ahora, recordemos que para llevar el plano filo tenemos que trazar una línea perpendicular a ese rumbo o esa línea que está en longitud real, ¿cierto? Porque si llevamos la línea de cualquier plano a punto, una línea perteneciente a un plano, cualquier línea perteneciente a un plano, al ser llevada a punto, nos dará entonces como resultado todo el plano en filo. Y acá lo podemos comprobar. C y C' tienen la misma tercera distancia por ser una línea horizontal, ¿vale? Paralela a la línea de referencia. Al ser una vista perpendicular hará que queden sobre la misma proyección y al tener ambas la misma tercera distancia nos quedarán acá. ¿Listo? Ahora, pasamos la tercera distancia del punto B, ¿cierto? Que ya lo sabemos hacer. Y la tercera distancia del punto A, que también lo sabemos hacer. La de C ya estaba porque C', C de C' porque está más cerca de la línea de referencia que queda de primero acá. C', y no C', ¿vale? Entonces hasta ahí estamos. Y por consiguiente, al unir el punto A con el punto C con el punto B, de forma obligatoria tendría que quedarme una sola línea que contenga a los tres puntos, ¿vale? Tendría que tener el filo de ese plano. Si no me queda el filo de ese plano, es decir, si me queda la línea, digamos, entre AB y el punto C me queda un poco separado, quiere decir que tengo un error en la toma de datos, ¿vale? En las medidas que hice de las terceras distancias o en que de pronto no me quedó exactamente perpendicular o ese tipo de cosas, ¿vale? O que las proyecciones no quedaron perpendiculares o algo por el estilo. Entonces hay que rectificar si no me quedó una sola línea que contenga a los tres puntos. Una vez tengamos eso, por supuesto, vamos a trasladar los puntos de la línea que está cortando a ese plano, en este caso HK o KH, ¿vale? Terceras distancias, proyectamos terceras distancias y ahí la tenemos. Ahora, ahí está la línea HK, ¿cierto? Vemos que en efecto toca al filo del plano. Luego, vamos a llevar el plano a tamaño real y seguimos proyectando a esa línea HK, ¿vale? Entonces llevamos acá el plano a tamaño real, haciendo una paralela al filo de ese plano, de manera que todas las líneas que estén dentro de esa línea, todas sigan estando paralelas a esa línea de referencia. Por lo tanto, todas quedan en longitud real y por lo tanto obtenemos el tamaño real de ese plano. Proyectamos HK, ¿cierto? Que sigue sin estar en longitud real. Y como lo que buscamos es el filo y la longitud real de la línea, nosotros podemos trazar cualquier vista alrededor, ¿cierto? De este plano, cualquier vista, cualquier línea de referencia, cualquier vista auxiliar a la vista B, nos va a dar siempre como resultado el filo paralelo a esa línea de referencia, ya que acá todos los puntos tienen exactamente la misma tercera distancia. Es decir, no importa dónde lo tracemos, vamos a encontrar nuevamente el filo. Como nos interesa tener el filo y además la longitud real de esa línea HK, pues trazamos una vista paralela a HK. De manera que
Al trasladar los puntos, ¿cierto? Al pasar las terceras distancias, vuelvo a obtener nuevamente el filo de ese plano. Al tener eso ahí, entonces pasamos, bueno, también la línea HK, y por estar paralela a la línea de referencia, la vamos a obtener en longitud real, ¿cierto? Tenemos la longitud real y el filo, podemos medir el ángulo, que en este caso a mí me dio aproximadamente 16 grados, ¿vale? Entonces acá ustedes pueden ver una serie de números 2, 3, 4, 1, ¿cierto? Que eso es el resumen de los pasos que tenemos que hacer. Son solo los pasos que debemos tener en cuenta. Entonces acá tenemos un breve resumen, ¿cierto? De lo que debemos hacer. Entonces, lo que es el ángulo entre una línea y un plano que se cortan, tenemos que buscar el plano primero, ¿cierto? Como filo y a esa vista trasladar la línea. Bueno, realmente esa línea la tenemos que trasladar a todas las vistas a donde llevemos el plano. ¿Listo? Entonces, buscamos el filo. Ya sabemos que para eso hacemos nuestro amarre en el caso más general, ¿cierto? Tratándose de un plano oblicuo. Si no, podemos encontrar el filo en cualquiera de las vistas principales, si es cualquier otro tipo de plano. Luego, hacemos una paralela al filo porque estamos buscando el tamaño real, ¿cierto? Y ahí pasamos también, por supuesto, la línea que esté cortando el filo. Entonces, al obtener el tamaño real y la línea en esa vista, ¿cierto? Entonces, hacemos una paralela a la línea con la que queremos medir el ángulo, ¿vale? Que es lo que ya hicimos. Hacemos una paralela y como sabemos que el plano estaba en tamaño real, cualquier vista auxiliar que hagamos a esa, entonces el tamaño real lo vamos a encontrar nuevamente como filo. Entonces, al tener la línea en longitud real y el filo, finalmente medimos el ángulo que se forma entre esos dos, ¿cierto? De manera que acá podemos ver que el ángulo que se mide donde la línea esté en longitud real y el plano como filo. El ángulo se mide donde la línea esté en longitud real y el plano como filo, ¿vale? Y es lo que hicimos acá entonces. Lo primero fue buscar el plano como filo, ahí lo tenemos y pasamos la línea. Lo segundo es buscar el plano en tamaño real, ¿cierto? Una paralela a ese filo que tenemos ahí y trasladamos la línea. Lo tercero es hallar el filo y la línea en longitud real, que es lo que tenemos acá, ¿cierto? Una paralela a la línea, nos da la línea en longitud real y como acá está en tamaño real, nos dará el plano como filo nuevamente. Entonces el tercero es trazar esa vista y el cuarto paso es medir el ángulo entre la línea y el plano que tenemos ahí. Eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? En lo que concierne a eh, los planos y líneas que se cortan. ¿Listo? Ahora, el siguiente tema era planos que se cortan entre sí, ¿cierto? Un par de planos que se está cortando. Entonces acá tengo algunos ejemplos para ver de qué se trata esto. Entonces, en este caso, en nuestro segundo tema de esta parte de planos, vamos a ver si enfoca mejor. Muy bien. Vamos a ver. Vale. Creo que ahora se ve un poco mejor. Listo. Vamos a ver si enfoca. Vale, ahí se ve un poco. Entonces, acá resulta que teníamos entonces
un par de planos, ¿cierto? Vemos que hay uno que está sombreado y otro no. Entonces ahí lo que podemos apreciar que está ocurriendo ahí es que los planos se están atravesando, ¿vale? Entonces si los planos se están atravesando, quiere decir que hay una línea de intersección entre ellos, que podemos ver que es, en este caso, XY, el punto que está sirviendo como intersección entre esos planos. Entonces, si queremos entender un poco mejor o verlo un poco mejor antes de continuar, podemos pensar en cuando nosotros teníamos un poliedro, ¿cierto? Entonces, vamos a ver acá. Un ejercicio que ya habíamos hecho muchas veces. Acá podemos verlo un poco mejor. ¿Por qué? Porque es que nosotros podemos tomar cualquier par de planos que se estén cortando. ¿Cómo sé que se están cortando? Porque comparten una misma arista o una misma línea. Por ejemplo, el plano CGI, ¿cierto? CGI, ahí tenemos ese plano. Ese plano se está cortando con CEG, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que ambos están compartiendo la línea CG, ¿cierto? Esa línea es la intersección entre este triángulo de acá y este triángulo de acá, ¿vale? O CGI se está cortando con GAI, ¿vale? ¿Por qué? Porque ambos tienen en común la línea GI, ¿cierto? Entonces este plano, este triángulo de acá, se está cortando con este triángulo de acá. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el plano CEG se está cortando con el plano CED, ¿vale? ¿Por qué? Porque ambos comparten la misma línea CE. Eso es lo que yo entiendo como línea de intersección. Es la línea donde ambos se están cortando, ¿cierto? Si yo pienso en el plano CAB, ¿cierto? Ese triángulo que está por ahí atrás, y en el plano FGABH, ¿cierto? En todo ese plano que es horizontal, que es la base de mi poliedro, pues ese triángulo y ese plano que está ahí abajo tienen en común la línea AB, ¿cierto? Ahí estamos. O por ejemplo, DEF, ¿cierto? Se está cortando con EFG. ¿Por qué? Porque ambos comparten la línea EF. Eso es básicamente lo que ocurre ahí. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros tenemos planos que se cortan, vamos a tener que buscar cuál es ese ángulo de corte que se produce entre ambos planos, ¿cierto? Así como cuando teníamos un par de líneas que se cortan y buscábamos el ángulo real, ahora vamos a buscar lo que se llama ángulo diedro, ¿cierto? La mayoría de profesores les pone así, ángulo diedro, que es el ángulo de corte entre cualquier plano y otro plano que lo esté cortando, ¿cierto? Ahora, acá como vemos, todos los planos se están cortando entre sí, compartiendo una arista. Es decir, no es como que el plano se extienda y este otro se extienda y tengan una arista por dentro, ¿cierto? Que es el ejemplo de acá, que es lo que estábamos analizando. Ahora, es como si esa línea XY fuera mi arista, ¿cierto? La línea que tienen en común. Entonces, esa línea XY está por dentro de ambos planos. Eso es lo que ocurre, esa línea está por dentro de ambos planos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar ese ángulo de corte entre ambos planos, ¿vale? Eso es lo que está pasando ahí. Ahora bien, nosotros
para poder buscar ese ángulo, lo que tenemos que hacer es llevar esa línea XY a punto, o mejor dicho, no tanto XY, sino la línea de intersección. En este caso nosotros la podemos observar. Esa línea de intersección, ¿cierto? Es la que tenemos que llevar a punto. Cuando tengamos esa línea como punto, vamos a poder ver obligatoriamente ambos planos como filo. Cuando tengamos ambos planos como filo, vamos a poder observar entonces el ángulo de corte entre ellos. ¿Y cómo hacemos para eso? Entonces, ya no tenemos que hacer un amarre para buscar un plano como filo, sino que ya tenemos la línea XY. Entonces ya sabemos que esa línea es la que tenemos que llevar a punto. Entonces, el primer paso es llevar esa intersección, ¿cierto?, a longitud real, ¿vale? Entonces, le hacemos un auxiliar, una vista paralela. Bueno, que acá, ¿por qué se ven tan raros? Pues resulta que vamos a descubrir que el ángulo es realmente pequeño. Entonces acá los vemos grandes, pero desde la vista superior están casi verticales los dos. Es nada más por eso. ¿Listo? Entonces acá podemos ver que acá es la intersección XY, ¿cierto? Le trazamos una vista paralela y trasladamos los puntos de los planos. Y acá los tenemos nuevamente, ¿cierto? Y tenemos XY en longitud real. Al tener esa línea XY en longitud real, ahora la vamos a poder llevar a punto. Y cuando hagamos eso tendremos que encontrar ambos planos como filo. ¿Listo? Entonces, para poder hacer eso, vamos a tener que trazar una vista perpendicular a esa línea XY, ¿cierto? Entonces, al trazarla y pasar todas las terceras distancias, vamos a tener esto que tenemos acá. Entonces, de esa manera, vamos a encontrar el filo de ambos planos, llevando la línea XY a punto, porque recordemos que si tenemos un plano al cual le llevamos una línea a punto, ¿cierto? Como este ejemplo que hacemos todo el tiempo, y vemos la línea que parte desde 0 hasta el vértice y lo llevamos a punto, vamos a ver entonces el plano como filo, ¿cierto? ¿Y por qué sabemos que está como punto? Si yo pongo el dedo acá y el dedo acá, se van a tapar entre ellos dos, ¿vale? Formando un punto. ¿Listo? Entonces ahí ya sabemos que vamos a tener un plano como filo. Y cuando pasa eso, bueno, imaginemos que tenemos otro plano compartiendo exactamente esa misma línea. Entonces si llevamos esa línea a punto, un plano se va a ir como filo y el otro también tendría que irse a filo porque está compartiendo exactamente esa línea. Es decir, esa línea entre 0 y el vértice también hace parte de otro plano. Como hace parte de otro plano, ambos tienen que irse a filo y eso ustedes lo van a poder comprobar en sus ejercicios cuando, después de tenerla en longitud real, lo vayan a llevar a punto. En este caso, acá lo tenemos. Al pasar la tercera distancia de todos los puntos, vamos a tener eso. Entonces aquí tengo mi punto A, mi punto B y mi punto C, y mi punto D, mi punto F y mi punto E, ¿cierto? Vamos a tener el filo de ambos planos. Cuando tengamos el filo de ambos planos, vamos a poder medir el ángulo. En este caso, ya lo había medido y me da aproximadamente 18 grados, ¿cierto? Entonces acá yo puse ángulo entre planos, que es realmente ángulo piedra. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. Y nuestro resumen de pasos para poder hacer eso está acá. Entonces, como vemos, ese es nuestro tema 2, que es intersección entre planos. Entonces, lo primero es identificar la línea de intersección, ¿vale? Que es la línea que comparten ambos planos, ¿cierto? Entonces,
ya sabemos que es la línea que ambos tienen en común. Ahora, hay veces en que no es tan fácil encontrarla porque el ejercicio la pone sin dibujar. Entonces, si tienen alguna duda en un ejercicio de esos de cómo hallar la intersección entre los planos, la pueden dejar en los comentarios, ¿vale? Perdón, en el link que está en la descripción de este video. Allí pueden redactar su pregunta, adjuntar imágenes del enunciado, del ejercicio y del procedimiento que ustedes hayan realizado. La solución la subiremos por este medio y también se las enviaremos a sus correos. ¿Listo? Eh, vale, entonces, primero que todo, identificar la línea de intersección, que es la línea que comparten ambos planos. Lo segundo es llevar esa línea a longitud real y en esa vista ubicar ambos planos, ¿cierto? Entonces, donde tengamos esa intersección en longitud real, vamos a llevar siempre ambos planos. Luego, llevar esa línea de intersección a punto, que fue lo que hicimos. Al tenerla como punto, ambos planos tienen que estar como filo. Entonces lo llevamos a punto y medimos el ángulo entre los planos que están como filo. Y finalmente vamos a tener que analizar la visibilidad. ¿Y cómo vamos a analizar la visibilidad? Pues entonces la hacemos fácilmente a partir de el filo de los planos. Entonces acá tenemos el filo de los planos, perdón, ahí tenemos el filo de los planos y lo que vamos a hacer será entonces trazar, perdón, ver qué puntos están más cerca de la línea de referencia. Por ejemplo, acá tenemos que el punto E y F están más cerca de la línea de referencia que el otro plano, ¿vale? Entonces quiere decir que nosotros, como lo vamos a estar siempre viendo de forma perpendicular, ¿cierto? Nos vamos a estrellar primero con ese plano y después en esa otra parte con ese otro plano, de esa forma, ¿cierto? Entonces vamos a ver siempre lo que esté más cerca de la línea de referencia. Acá un plano está más cerca que el otro y acá otro plano está más cerca que el otro. ¿Listo? Entonces, por lo tanto, lo que se una con F y con E va a estar visible. Y acá lo buscamos. F y E está visible. Pero ojo, porque todo cambia a partir de la línea de intersección. ¿Cierto? Entonces acá todo eso está visible, pero a partir de la línea de intersección, no. Lo que estaba visible pasa a ser oculto y lo que estaba oculto pasa a ser visible, ¿vale? Y las líneas que vemos punteadas están punteadas porque es la forma de representar que están detrás de un plano, ¿cierto? O de cualquier otra figura. Entonces por eso se ponen punteadas, igual que cuando teníamos plano y línea, para mostrar qué es lo que está siendo tapado. Ahora, como sabemos que lo que se une con F y con E es visible, pero solo hasta la línea de intersección, entonces hasta ahí va a ir nuestra visibilidad y luego cambia, ¿vale? Se alterna. Entonces acá yo coloreé uno con una forma un poco sombreada para distinguirlo mejor del otro, que es blanco. Entonces, como vemos, la visibilidad cambia o se alterna cuando tenemos la línea de intersección. Entonces, lo demás va a quedar completamente blanco. ¿Listo? Ahora acá estamos, ¿vale? Y vamos a pasar a la visibilidad de la siguiente parte. Entonces acá, ¿quién está más cerca a la línea de referencia? El punto B. Quiere decir que lo que se una con el punto B va a ser visible hasta la intersección. Entonces acá, el punto B hasta la intersección es visible, ¿cierto? Es decir, de B hasta Y y de B hasta X es visible. Y lo visible es, en este caso, lo blanco, ¿vale? Y a partir de esa línea de intersección cambia, que es lo oscuro lo que pasa a ser visible. Entonces ahí, aunque sea un poco difícil de identificar, pues solamente nos basamos en que todo se alterna en la línea de intersección. Acá, por ejemplo, esto va punteado, ¿cierto? Para mostrar que va oculto. Ahora pasamos a la siguiente vista
y vemos que C es el que está más cerca a la línea de referencia. Por lo tanto, lo que se una con C va a estar visible, ¿cierto? Entonces acá tenemos CX y CY. ¿Listo? Entonces, esta parte va a estar visible, que es la del plano blanco, ahí lo tenemos. Y a partir de CY, la visibilidad cambia, se alterna. Entonces, como vemos, FE están tapados por la punta de C, ¿vale? Es lo que tenemos ahí. Y el punto D, entonces, está tapando a la línea AB, ¿vale? En ese pedacito que tenemos ahí. Voy a revisar un poco acá para que se aprecie un poco mejor. ¿Listo? Entonces ahí lo tenemos. Voy a revisar acá la línea de intersección, ¿vale? Y ahí tenemos entonces nuestros planos cortándose, atravesándose. Entonces C está más cerca de la línea de referencia, es lo que va a ser visible. Y ya sabemos que aunque D es lo que esté más lejos, pues a partir de la línea de intersección se alterna. Entonces si C estaba visible, pues no pasa nada. Como tenemos la línea de intersección, el resto del triángulo tiene que pasar a estar oculto, ¿cierto? Que es lo blanco, que pasa a estar tapado por esto. Entonces no pasa nada que D esté lejos. Lo que tenemos que hacer es tener en cuenta eso. Como C es el que está más cerca, C es el que está visible. Entonces por más de que D esté lejos, no quiere decir que necesariamente vaya a estar oculto. Porque la intersección es la que me define eso. Luego, para pasarla a la lateral derecha, que acá por cierto se me ocurre poner la lateral derecha, ahí estamos. Entonces, seguimos analizando la visibilidad. Acá acá F es el que está más cerca a la línea de referencia. Por lo tanto, lo que se una con F está visible. En este caso, F y E son visibles, ¿cierto? Entonces, están tapando ese pedazo de triángulo blanco que está ahí punteado acá y acá, ¿vale? Entonces, aunque se esté cerquita, pues acá vemos, como se está muy cerca de la línea de referencia, acá se está visible y se cumple. Pero en este caso F, ¿cierto? Está más cerca, a pesar de que E esté más lejos que C. Ahí lo tenemos. Pues como F está más cerca, lo que se una con F va a ser visible y ahí está. ¿Listo? Teniendo en cuenta que cambia todo a partir de la línea de intersección, ¿vale? Entonces ahí tenemos la visibilidad alternada, ¿cierto? Las líneas punteadas para definir que están detrás del plano. ¿Listo? Entonces hasta ahí tenemos lo que sería lo relacionado con la visibilidad de dos planos que se están cruzando. Que se están cortando, perdón. Los planos que se cortan generan una línea de intersección. Así como dos líneas que se cortan generan un punto de intersección, los planos que se cortan forman una línea de intersección. Ahora, pasando a otro ejemplo, tenemos estos otros planos que se cortan. Estos son mucho más sencillos porque eh, la línea de corte es una arista, ¿cierto? Entonces, analizar la visibilidad no es tan complejo, ya que son dos planos, pero no están completamente atravesados, es decir, no sale por el otro lado uno y otro, sino se cortan en una sola arista, que es lo que pasa acá. Entonces, lo de siempre, y acá vemos, aunque sea más pequeño, que se cumplen los mismos pasos. Tenemos la línea CG, cierto que es la intersección CG, la buscamos en longitud real,
la línea CG, ¿cierto? Entonces quiere decir que trazamos una vista paralela a esa línea CG, ¿cierto? Y trasladamos los puntos. Las terceras distancias. Esta distancia es esta distancia de C y esta distancia pues será esa distancia de G. Entonces hasta allá va a estar nuestra tercera distancia de C y G. Ahí esa línea va a estar en longitud real. Luego pasamos la tercera distancia de M, la tercera distancia de E, ¿vale? Hasta el momento todavía no hemos analizado la visibilidad, ¿vale? Entonces, trazamos una vista perpendicular, ¿cierto? A la línea CG, donde busquemos esa línea como punto. Si buscamos esa línea como punto, ¿vale? Vamos a obtener ambos planos como filo. Entonces, eso es lo que tenemos ahí. CG, longitud real, perpendicular, obtenemos como punto. Y por supuesto que al trazar los otros dos, ¿cierto? Al pasar el punto E y el punto M, vamos a ver directamente el filo de esos planos, porque es solo un punto que se junta con una línea que está como punto, pues eso ya es directamente un filo. En este caso es muy difícil que no me queden los planos como filo, ¿vale? Es muy difícil. Si eso pasa es porque la línea no me quedó como punto. Y de esa manera, entonces, está erróneo, ¿vale? No tendría sentido si no me queda como filo. Ambos planos. Tienen que quedar en una línea como punto y como es la línea que ambos planos comparten, pues me tienen que dar dos filos, ¿vale? No hay manera de que eso no ocurra. Es prácticamente imposible. Si eso pasa es porque esta línea GC no me quedó como punto y tengo que rectificar que esto esté bien perpendicular, que las terceras distancias pues vale es una sola para ambas porque está paralelo a la línea de referencia. Es una sola tercera distancia y una sola proyección, me tiene que dar la línea como punto. Ahora vamos a ver la visibilidad. ¿Por qué está así? Pues acá podemos apreciar que el punto E está más cerca a la línea de referencia que el resto de puntos. ¿Vale? Entonces como no hay nada tapándolo y nosotros nos vamos desde la línea de referencia hasta el punto E, entonces vamos a ver que lo que va a estar visible es lo que se una con el punto E. En este caso yo lo dejé de color blanco y el resto lo sombreé, como pueden apreciar ahí. ¿Listo? Entonces el triángulo CEG lo dejé blanco y el triángulo CMG está sombreado. Y acá pues está blanco, ¿vale? O sea, no puede estar sombreado porque está tapado por el triángulo blanco. Ahora, si vamos hacia la vista superior, nos vamos a topar con que la línea CM es lo que está más cerca a la línea de referencia. Es lo primero que nos vamos a encontrar. Por lo tanto, en esta vista la línea CM es lo que tiene que estar visible. Por lo tanto, lo que se une con la línea CM está visible. Es decir, el punto G se une con M también está visible, ¿vale? Entonces, acá vemos está todo visible y el resto del plano está blanco y acá vemos que está la línea punteada para decir que está oculta por ese triángulo. ¿Listo? Eso es lo que tenemos. Y ahora nos vamos a la vista frontal, ¿cierto? Y vemos que la línea GM es lo que está más cerca a la línea de referencia. Por lo tanto, la línea GM es lo que tiene que estar visible, ¿cierto? Y acá observamos GM es lo que está visible. Por lo tanto, lo que se una con M también va a ser visible, que es este punto C. Entonces tenemos C, M, G. ¿Listo? Entonces, ahí ya lo podemos ver. CMG, el plano está completamente visible y acá vemos la línea punteada para decir que está oculto
Y acá el plano que es, perdón, blanco, está tapado por este pedazo. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la visibilidad de esos planos que se cortan compartiendo una sola arista. Bien, continuando, vamos a analizar, si ustedes están de acuerdo en ver cómo se vería la pista, la lateral izquierda, ¿vale? Podemos hacerlo. Y finalmente vamos a analizar la visibilidad de una serie de planos que están eh, eh, cortados entre sí. ¿Listo? Entonces ahí tenemos la lateral izquierda. Recuerden que cualquier duda que tengan de este tema o de lo que sea de geometría descriptiva lo pueden enviar a el link que está en la descripción de este video. De esa manera, pues la duda que tengan, la que sea que tengan, la vamos a resolver y se la enviaremos como respuesta a sus correos y la publicaremos también por este medio. Entonces, vale, acá parece que no está completamente perpendicular, pero pues sí lo está, solo que es por el ángulo de mi cámara. Vamos a ver si la puedo. Vale, ahí se ve un poco mejor. Listo, ya. Entonces vamos a ver rápidamente cómo se vería la línea, la vista, perdón, lateral izquierda. Entonces trazamos las proyecciones. ¿Cierto? G y M están en la misma profundidad, que es aproximadamente 5 milímetros. Entonces acá tenemos 5 milímetros. Y acá 5 milímetros. Entonces ahí vamos a tener el punto C, acá el punto G, y esos puntos se unen. ¿Listo? Perdón, el punto G y el punto M. Entonces ese es el punto M, ¿vale? A ver. Punto G y el punto M. ¿Listo? Y sobre la misma proyección de M vamos a tener el punto C que está a aproximadamente 3 centímetros de profundidad. Ahí vamos a tener el punto C. ¿Listo? Todavía no los uno porque no hemos definido la visibilidad. Y falta el punto E que está a 2 centímetros de profundidad. Y está el punto E. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Pues GM es, perdón, CG es lo que está más cerca a la línea de referencia. Entonces, CG es lo que va a estar visible. Pero, a ver,
Vamos a ver si lo captura por acá. Probablemente me quede en filo. No. Entonces G es lo que va a estar visible. ¿Vale? Ahí casi que me queda en filo. Es porque el punto, a ver, si se nos da paralela, la subimos, vamos a ver que me quedan, vale, sí. Si yo hiciera un amarre y viera esto acá, en el punto de prima, un punto E', encontraría que es una línea horizontal frontal, ¿vale? Aproximadamente horizontal frontal. Mejor dicho, comprobamos que es horizontal frontal. Por lo tanto, acá tendría yo que tener un filo, ¿cierto? De esa manera, voy a rectificar entonces la tercera distancia de ese punto E. Ya sé que está a 2 centímetros de profundidad. El punto C a 3. Bueno, más o menos por ahí. El punto E. ¿Listo? Y me queda el filo entonces. Si tal vez no se ve muy preciso esa posición del punto E en la lateral izquierda, es porque no me ha quedado tal vez perfectamente perpendicular o porque tengo algún error en alguna de las terceras distancias. ¿Listo? Ahora, C, eje está en filo. Quiere decir que el plano CMG está completamente visible. ¿Listo? Lo tenemos un plano como filo. C eje y el otro no. Entonces, ya, vale, ahí podemos ver esa visibilidad. Y ahora sí, vamos a ver entonces este pequeño ejercicio de acá para terminar de familiarizarnos con lo que es la visibilidad de los planos. ¿Listo? Entonces, tal vez no se ve muy bien en pantalla, voy a acomodar así la cámara. Vale, ahora se ve un poco mejor. Entonces, ¿qué pasa? Coincidencialmente hay una vista, ¿cierto? Donde puedo ver todos los planos como filo. Todos los planos se están cortando entre sí. Entonces yo tengo que descubrir cómo es la visibilidad en esa vista superior, que es eso que estoy viendo acá. Entonces, basados en lo que ya hicimos, es lo que esté más cerca de la línea de referencia es lo que va a estar visible.
¿cierto? Entonces acá vemos, por ejemplo, el punto 7,8 está encima de la línea como punto 2,3. Entonces ahí vemos 7,8 encima de 2,3, por lo tanto 2,3 está oculto, ¿vale? Hasta ahí. Pero tiene que haber una línea de intersección, ¿cierto? Que sería esta, que nosotros la podemos proyectar hacia arriba, que está acá. Y a partir de esa línea vamos a cambiar la visibilidad. Es decir, el plano, como ven, estaba todo oculto y ahora pasa a ser todo visible. Pero ojo, porque acá hay una intersección con ese otro triángulo de ahí. Entonces, ese triángulo resulta que también es visible. Por lo tanto, acá tengo que ponerlo como que está visible y que está ocultando esa intersección de acá, ¿vale? Tengo el triángulo así y estoy ocultando un pedazo de esta intersección, ¿cierto? De este pedacito de esa intersección, que es esa intersección, ¿cierto? Se hace evidente que está tapando la intersección, ¿cierto? Por lo tanto es visible y tapa ese pedacito. Y el otro triángulo acá sigue siendo visible y no alcanza a tapar la intersección, ¿vale? Es visible, pero la intersección entre el otro triángulo y este plano, acá está, y no está oculta por nadie, entonces la dejo visible. Pero la línea que está como punto 4,5 está tapada por este filo de acá, ¿cierto? Entonces acá 4,5 está oculta por ese rectángulo grandote. Entonces acá todo esto está oculto, ¿vale? Y acá lo mismo, ¿cierto? Entonces tenemos ese filo, tenemos la línea como punto 13,14, ¿vale? Y la proyectamos, ¿cierto? Entonces ahí vemos que como esa línea está debajo del rectángulo, entonces acá va a aparecer igualmente oculta que en los demás casos. Pero entonces hay una intersección, ¿cierto? Que es esta, que es esta. Quiere decir que a partir de ahí la visibilidad cambia. Entonces acá estaba oculto y a partir de esa línea pasó a estar visible, ¿cierto? Pero hay otro triángulo que está acá acostado, cuyo punta es el 17. Lo proyectamos, ¿cierto? Entonces ya sé que esto está encima de este pedazo de triángulo. Por lo tanto, ese pedazo va a estar visible, ¿cierto? Y tenemos una intersección entre ellos dos y quiere decir que a partir de esa intersección va a estar oculto. Entonces acá tengo una intersección y a partir de ahí eso está visible y ahora pasa a estar oculto. ¿Por qué? Entonces este plano que estaba acá oculto, ¿cierto? Debajo de esa punta ahora pasa a estar visible. Se intercalan o se alternan las visibilidades y ya está. Y este pedazo de rectángulo, ¿cierto? Está oculto por casi todo lo que está ahí. De esa manera, entonces, vamos a obtener la visibilidad de esos planos. ¿Listo? Entonces vamos a ver quién está oculto y quién está visible en función de quién está más cerca a la línea de referencia, ¿vale? Entonces en este caso nos familiarizamos muy bien porque es con quien está más cerca, pero observando los filos. A partir de ahí es donde vamos a empezar a determinar las visibilidades. ¿Listo? Entonces vamos a dejar hasta ahí en la sesión de hoy. Recuerden que mi nombre es Juan Diego Gómez y fue quien los estuvo acompañando en el video de hoy. Hoy no hubo transmisión en directo por unas fallas con la conexión al servidor, ¿vale? Pero acá estamos. Cualquier duda que tengan la vamos a solucionar y la enviaremos a sus correos y también la publicaremos por este medio por si alguien más puede estar teniendo esa duda. ¿Listo? Entonces nos vemos en una próxima ocasión.